Plataforma Sin Fronteras Media. Continuamos nuestros diálogos de esperanza en la construcción de un mundo más humano, más solidario, como decía Jesús, la construcción del reino de Dios para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia. Hoy queremos compartir con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales la sorpresa y la elección del nuevo Papa León XIV que sucedió ayer en el Vaticano y que estamos así todo en esta expectativa de esperanza cómo va a ser un poco su ministerio en el pontificado que le toca ejercer de ahora en adelante. Y para compartir con nosotros un poco toda esta política interna de cómo, siguiendo un poco el camino ya establecido por el Papa Francisco, qué perspectiva, qué esperanza tenemos del nuevo Papa. Y tenemos con nosotros hoy la dicha de tener con nosotros la doctora Consuelo Vélez, teóloga que todos los meses nos acompaña con su reflexión en la revista Iglesias Sin Fronteras. Entonces queremos dar la bienvenida a la doctora Consuelo para dialogar un poquito sobre esta sorpresa que hemos tenido de la elección del nuevo Papa León XIV. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, doctora Consuelo. En estos días de cónclave, las expectativas eran un poco así centradas en algunos nombres que podrían ser el nuevo papa, pero como dice el dicho, todos entran papas en el cónclave y salen cardenales, solo uno es elegido el papa. ¿Cómo usted ve un poco esta sorpresa de un nombre que estaba en la lista, pero no era así de los cotados dentro de los quesitos para el nuevo papa? Sí, como acabas de decir, pues sí estaba en algunas listas, pero se le daba mucho más realce a otros, especialmente italianos o de otros continentes. Se dudaba que pudiera ser como otra vez del continente americano y menos que tuviera la relación con Latinoamérica. Ya sabemos que este papa pues es de Estados Unidos, pero pues por sus años en Perú y por su nacionalidad, pues podemos decir que es latinoamericano. Entonces como que no era lo que más se esperaba. Pero ya una vez elegido, como que se empezaron a encontrar razones de por qué no era tan difícil que sí fuera él. Tal vez por esa experiencia, por su cercanía a Francisco y posiblemente porque lo que sí sabíamos también era pues como los temores a por dónde se iba a inclinar. ¿Iban a ver más como contradictores a Francisco o como deseosos de que continuara Francisco? Entonces, hasta pensábamos que iba a ser más dividida la votación, que se iba a demorar más. Y pues parece que los cardenales encontraron en Prevost, pues como la posibilidad de hacer una media que puede dejar en cierto sentido contentos a todos, porque él parece muy cercano, muy así como tranquilo, como Francisco, muy humano, muy sencillo, pero por otro lado, parece que es prudente, que es así como más... hoy en la misa, por ejemplo, o ayer, o sea, leyó hoy en la misa, en la primera misa con los cardenales, leyó su homilía y cuando uno lee, pues está seguro de lo que dice. Cuando improvisa es que puede decir algo como que se salga como del libreto en cierto sentido. Entonces, posiblemente... Pues parece, ¿no? Por lo que vemos. Luego, quién sabe si empiezan a salir los secretos y nos vamos enterando, pero parece que los cardenales encontraron en él una persona que podía como favorecer la unidad, la comunión y el poder seguir adelante. Entonces, ahí estamos. O sea, creo que a la gente le cayó bien en general y estamos como con esa expectativa de qué hace, qué dice, por dónde va a marcar concretamente su pontificado.
Sí, porque ayer en el primer discurso que él ha hecho, creo que da algunas indicaciones así de cómo va a ser un poco su pontificado, ¿eh? La cuestión de la paz, la cuestión de la sinodalidad, que tiene un poco todo el camino que ha hecho el Papa Francisco, ¿eh? Claro que después él tendrá sus novedades en el recorrido de su pontificado, pero algunas cosas creo que ya ha dado un poco la pauta, né, de indicaciones de cómo será su pontificado, porque también esta mañana en la homilía decía que la iglesia sea un faro que ilumine las naciones del mundo. Creo que da un poco como se dice así, un respiro de que sí, podemos estar en buen camino. Sí, y también dijo una iglesia sinodal, que nos puede resultar una palabra mucho más cercana a todo el último acontecer con el Papa Francisco. Y él dijo, pues impulsar una iglesia sinodal, una iglesia misionera, eso nos da esperanza. Y pues han salido muchos videos, ¿no? Hace poco me llegó uno que le preguntan a él, siendo cardenal, sobre el proceso sinodal y sobre la postura del obispo. Y él dice que el obispo tiene que ir delante, en medio, detrás, aquello que escuchamos de Francisco al inicio. Y bueno, y hablando del proceso sinodal, pues la importancia de que en nuestra iglesia pues haya esta comunión entre todos, que haya más participación. Entonces empezamos a encontrar videos, entrevistas que en su cotidianidad como primero como obispo, luego ya ahora como cardenal ahí en Roma que sí, sus palabras invitan como a pensar que sí podemos esperar que haya una continuidad con el pontificado de Francisco. Sí, porque también ayer él usaba esas palabras de San Agustín, con ustedes soy cristiano, con la iglesia soy obispo. Creo que son indicaciones, después lo concreto, como dice, vamos a Sí, ver. sí, sí. Pero Sí, creo que también una cosa que también usted ya ha mencionado es su experiencia pastoral en Latinoamérica. sí. Entonces creo que esto también ayuda mucho porque eh, por casi 40 años estuvo en Perú, ¿no? En todo un trabajo como provincial, como parte de la conferencia episcopal, como párroco, como obispo, ¿no? Entonces creo que esto es un contenido muy importante que él lleva adelante de su experiencia para su pontificado, ¿no? Sí, por eso podemos como decir que es el segundo papa latinoamericano realmente, y de hecho tiene nacionalidad y sobre todo pues tiene el camino recorrido acá, ¿no? Entonces yo creo que sí, da esperanza. Aunque pues toca seguir esperando, ¿no? En si va a tener como la osadía que en cierto sentido tuvo Francisco. También él dijo, ahora ya no me acuerdo si hoy o ayer, no, creo que ayer, la valentía de la palabra de Francisco, o sea, Sí. reconoció como esa valentía y eso es bien importante, que diríamos en otros términos una palabra profética. Ojalá que esa frase que él pronunció pues la lleve adelante, que él también sea capaz como de decir algunas cosas proféticas, porque es lo que necesitamos para como avanzar, ¿no? Y no tener miedo de que las críticas o de que algunos se incomodan. Pero es que no hay que mirar, o sea, yo creo que hay que mirar ambas cosas, ¿no? Pero también hay que mirar la gente, lo que está esperando. Y el entierro de Francisco nos dio muchas pautas. O sea, verdaderamente la gente cristiana y no practicante y no practicante encontraron en Francisco una figura que les acercó a la iglesia, que como que les dio esperanza de que la iglesia podía ser una institución mucho más cercana, más sencilla, más comprensiva con la realidad del mundo. Y yo creo que este papa ojalá que sea capaz de mirar esto para que responda a eso, o sea, que no solo se quede como arreglando las cosas internas de la iglesia, que no hayan Claro. escándalos, que no haya divisiones o como contentar a todos un poquito, sino que de verdad responda a los signos de los tiempos, porque la iglesia no es para que ella se autopreserve, la iglesia Claro. es para que evangelice, hoy lo decía en la homilía, ¿no? Evangelizar, Sí.
pero evangelizar tenemos que ser conscientes que eso nos trae rechazo, críticas, hay que tener valentía y coraje. Ojalá que él tome esta actitud y lo vaya manifestando en todas las palabras que diga y sus documentos y sus posturas, etcétera. Sí, porque como dice, el virus de la bacteria que contagia también está dentro del Vaticano. Claro. Entonces hay el peligro, ¿no?, de que sea contagiado. Pero también otra cosa es el nombre, ¿no? Teniendo en cuenta la figura de León XIII, ¿no?, de su encíclica Rerum Novarum, ¿no?, de todas las cuestiones sociales, ¿no?, del mundo laboral y todo esto, me parece importante, ¿no?, el escoger este nombre como también perspectiva de un pontificado. Sí, y yo creo que su primer discurso en todo lo que insistió en la paz del mundo, eh, ahí como que podemos encontrar esa articulación, ¿no? Preocupado por la realidad social y en este momento una realidad fuerte es la paz, porque salen guerras por todas partes, las que están no se acaban. Por ejemplo, últimamente que India y Pakistán también andan ahí como empezando esas guerras reales. Entonces... Yo creo que sí, que esas referencias a lo social que él alcanzó a hacer, pues se pueden conectar con León XIII, pontífice que inicia la doctrina social de la iglesia en realidad. Entonces, pues yo creo. Ahora, claro que yo quiero decir una cosa, no era el nombre como que más nos sonara en un primer momento, ¿no? Como que Sí, uno ni sabe pronunciarlo. Ahorita que tú empezaste décimo cuarto, perdón, como que toca pensar. En cambio, Francisco fue como tan sencillo, tan abierto, ¿no? sí, Tan sí, cotidiano. Entonces, o sea, sí, es un cambio. Pero lo que vemos es que es un cambio que sí tiene como fundamento, que no nos va como a alejar de lo que veníamos percibiendo en la iglesia. Pero nos toca hacer un esfuercito, ¿no? Porque la palabra, el nombre León la teníamos como olvidado y no era como lo que esperábamos que él, o yo personalmente, no sé las demás personas, yo pues como que de primeras me costó trabajo asimilar el nombre aunque supiera lo de la Rerum Novarum, pero como estábamos en toda esta lógica de Vaticano sí, II, de volver sí, a implementarlo, y pues León XIII, aunque tiene esta parte, pero es pre-Vaticano, ¿no? Entonces como que uno claro. dice, bueno, aquí como, hoy salían comentarios por León, el amigo tan cercano, o sí, el del convento también de Francisco de Asís que tenía uno de los frailes que también se llamaba León. Entonces hay gente que dice, bueno, ahí también puede haber como un enganche, ¿no? Con Francisco y con León. Pero bueno, ya eso es imaginar demasiado. Yo creo que fue por León XIII. Él no ha dicho. También nosotros estamos especulando en cierto sentido. No sabemos, pero imaginamos que debe ser por eso, sin lugar a dudas, por León XIII, con el inicio de esta doctrina social de la Iglesia. Ahí estamos acostumbrándonos al nuevo Claro. nombre, a la El- manera de ser que nos vaya revelando en la medida que sigan pasando los días, pero sí. pues Ujú. creo que podemos mantener la esperanza y sobre todo, mira, yo escribí ayer un articulito pequeño, ¿no? Y yo decía, aunque es importante el Papa, aunque es importante acompañarlo y pedir que siga fiel al Espíritu, creo que la Iglesia es más que el Papa. Claro, sí, sí. Entonces, creo que cada pontificado nos tiene que llevar a tomar, este esfuerzo de una Iglesia sinodal, a tomar conciencia de que la Iglesia somos todos. Sí, Entonces, nuestra esperanza no es solo en el Papa, si es de tal manera o de tal otro. Cada uno va a llegar con lo que es, con sus circunstancias, con su visión. Pero todo lo que hemos vivido es responsabilidad de todo el pueblo de Dios que lo sigamos implementando, que lo sigamos exigiendo en cierto sentido. Entonces, por ejemplo, la sinodalidad no es un invento de Francisco solamente, fue un camino sí, recorrido por un grupo, por una porción del pueblo de Dios. Pues nosotros tenemos que seguirlo empujando, haciéndolo realidad. Claro, ayuda si el Papa le da como fuerza. Pero independiente de eso, yo creo que
Ya Francisco lo decía, es necesario revisar el ministerio petrino. O sea, Claro. tal y como está, no es que así tenga que seguir eternamente, porque para una iglesia sinodal, ministerios ordenados, ministerio petrino, tiene que revisarse. ¿Cómo es que hay que hacer, vivirlo? ¿Cómo tienen que tomar otra actitud más de servicio que de poder? Todo eso está ahí para revisarlo. Entonces, yo pienso que todos como pueblo de Dios tenemos que exigirle, en cierto sentido, a este pontificado que no olvide lo que hemos caminado y que lo siga llevando adelante. Ojalá que eso sea así, pero a mí me da un poquito temor porque somos muy como de líderes, de amar Sí, al que tiene el puesto pues de mayor responsabilidad y como que se nos olvida la corresponsabilidad. Entonces, sí. a mí me gusta como marcar los dos caminos, como no solamente ahora quedarnos solo mirando al Papa, sino bueno, ¿y eso qué nos implica a nosotros? Si estábamos contentos en cierto sentido con Francisco y el camino que llevaba, bueno, ¿cómo lo seguimos empujando y exigiendo que se siga llevando adelante? Porque también somos una voz, entonces, ¿cómo hacer esto? Pero bueno, es que yo tengo muchas ilusiones y utopías que luego en la práctica no es tan fácil ponerlas en práctica, pero bueno, ahí al menos al decirlas se van empujando y algo yo creo que puede quedar. Claro, porque Francisco dejó abiertas las puertas de un camino con muchas cuestiones que hay que trabajar y no es solo, como usted decía, no es solo el Papa que va a resolver, es como iglesia que somos que tenemos que dar los pasos, ¿eh? Entonces Ujú, creo que en ese sentido el camino de la sinodalidad es que nos obliga a replantear muchas cosas, muchos modos de ejercer el ministerio, ¿no? Y tantas cuestiones pendientes que Francisco intentó abrir espacios de diálogo, pero todavía hay muchas fuerzas contrarias que no permiten que se dé pasos en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también por ahí hay esperanza de que sumando todas las fuerzas dentro de la iglesia, ojalá logremos concretizar una iglesia sinodal, ¿no? Es que un poco lo que usted compartía, ¿no? Sí. ujú. Sí, sí. También otra cosa, porque en esto ayer, hoy, se escucha un montón de cosas, ¿no? Se están buscando todos los detallitos Sí, para sí. decir, es así, ¿no? Que es un poco tímido, pero ¿no? Que tiene esa capacidad de escucha que tiene, ¿no? Y no sé, una cosa que me llamó la atención también cuando él empezó el discurso ayer, ¿no? Partió que creo que es el punto central un poco de todo el testimonio, ¿no? De la fe vivida, ¿no? De Jesucristo resucitado, buen pastor, ¿no? Ujú, Me parece así importante puntualizar esta dimensión a través de la sencillez, de la humildad de ejercer este ministerio, ¿no? Creo que da un poco también un poco de confianza de que no es un papa así, ¿no? Muy extrovertido, ¿no? ujú. Sí, pero mira que yo quería decir, el hecho de que él haya sido general de los agustinos le debió llevar a que recorriera medio mundo visitando las comunidades. Y entonces eso le da también como esta visión universal. O sea, no es un cardenal que ahorita va a empezar a salir a conocer la iglesia de otros países, aunque él estuviera dentro de la comunidad, pero de todas maneras, pues las comunidades religiosas con casas en tantos países, en tantos continentes, y si él fue general y visitó tanta, porque ahora todo el mundo saca las fotos, ¿no? Aquí en Sí, Colombia ya algunos que fueron mis alumnos inclusive ya ponen ahí en su Facebook, en lo que sea, sus fotos de que lo ordenó diácono, que vino a la visita de no sé cuándo. Todo el mundo está recordando el pasado, pues para sentirse cercano a este papado. Pero lo que yo quiero decir es que tanto esa procedencia de sus antecesores y su experiencia en Estados Unidos, en Perú, como su ser agustino, que le permitió sí. tener como esta visión como más universal, yo creo que son un bagaje interesante
para situarse en el mundo, como para encontrar tanta diferencia, tantas culturas diferentes. Entonces, yo creo que eso puede ser bien positivo. Y bueno, también nos volvemos a encontrar con un religioso, ¿no? Claro, Eh, si recordáramos por allá como en el tiempo de Aparecida y en el tiempo de la Clara antes, la vida religiosa estuvo como cuestionada, de que no sé, que no sí, hacía, no vivía Ahora, era cuestionada por tener esa postura comprometida con lo social, pero bueno, había ahí claro. como sus temores. Benedicto XVI dijo algo en Aparecida, así como diciéndoles, oiga, ustedes no están fieles, bueno, lo que sea. Pero lo que yo quiero decir es como también el tiempo de una revitalización de la vida religiosa. O sea, Claro, estos papados que están surgiendo de estas comunidades, Francisco y ahora los agustinos, yo creo que le pueden dar a la vida religiosa también como un mensaje de la urgencia, de renovación, de seguir adelante, de ser más protagonistas de esta iglesia que llevamos entre manos. Entonces, yo creo que pues también es simpático que vuelvan a elegir otro religioso, ¿no? sí, sí. Puede Ujú. tener esta sensibilidad comunitaria, este trabajar con otros, que es lo propio de las comunidades. Eso puede ser interesante. De pronto un obispo así en su diócesis es como muy solo él, más lo que él diga, pero un religioso de alguna forma tiene un bagaje comunitario que le puede dar como una perspectiva más sinodal, con otra palabra, pero más o menos eso. Entonces, pues no sé, ahí vamos, ¿no? Yo no sé, dentro de unos meses, si hacemos otra Claro, conversación, ¿qué diríamos? Pero por lo pronto, en el escrito que yo hice, yo decía, nos podemos alegrar por tal cosa, por esta otra, por esta otra, por esta otra. O sea, y recordaba eso, o sea, su vida religiosa, su formación académica, su experiencia en Perú, su experiencia en la Curia Vaticana. Yo ah, creo que tiene como muchas cosas a favor que nos permiten tener esperanza de que puede responder a este tiempo. Que así sea. claro. Eh, pero así dentro de las sorpresas, ¿no? Me dio la impresión ayer cuando el decano ya anunció el nombre. Parece que la plaza de San Pedro se quedó un poco así, media, bueno, ¿quién es? Claro. Sí, yo creo que no, es que era de los otros que se hablaba más, sin lugar a dudas. Especialmente Sí, Parolino, ya ni sé los otros, pero este no era como tan, o Tagle, o o el Parolín. africano, uno de los africanos, estaban diciendo de otro filipino, ya no solo Tagle, sino el otro, o sea, es verdad que se hacían como esas cábalas y este, aunque estaba en la lista, porque si uno buscaba en los informativos de papables, sí aparecía, pero no, la gente no lo conocía tantísimo, por decir así. Entonces, allá en la Plaza de San Pedro había mucho filipino y decían, Sí, o filipina, y decían que esperaban que fuera Tagle a los que entrevistaron, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fue un poquito una sorpresa, pero yo creo que luego a la gente le gustó lo que dijeron de sí, él, sí, porque sí. empezaron como a cogerlo con buena disposición. Y como él agradeció a Francisco y volvió a salir así como con esa actitud, pues creo que hubo esa sintonía, esa sinergia entre los que estaban ahí en la plaza y el nuevo pontífice que aparecía en la ventana del Vaticano. Entonces, Porque el periódico Corriere della Sera, que es ese periódico italiano, hoy comentaba un poco, que el Papa León XIV desbancó a Parolin, porque según las infiltraciones de los informes de secreto del Vaticano, en la cuarta votación, Parolin tenía 40 votos y él tenía 30 y pocos. Y como mm, Parolin no tenía un quórum de alcanzar más de 50 votos, entonces renunció y el otro subió. Entonces, las estrategias del espíritu que a veces sopla por donde uno no espera, ¿no? sí, sí.
eso es ¿eh? verdad, sí, ahí se iba diciendo y ya sabremos otras cositas, aunque se supone que eso es secreto, pero algo se va comentando por ahí. Pero bueno, lo que es cierto es que pues fue bastante ágil, porque salió rápido entre de lo que cabe. Y pues Sí, esperemos que sí, que sea para una continuidad, porque yo creo que en general Francisco estaba queriendo que la iglesia fuera más del evangelio, más de la gente, más del mundo. Y, y como dije antes, o sea, la iglesia no es para que se autopreserve, la iglesia es claro, para que evangelice la realidad. Entonces, como que no deberíamos olvidar esta finalidad de la iglesia para que nos lancemos más a responder a las necesidades de hoy y no pues tan preocupados por un incienso más o un incienso menos de la liturgia y todo eso. claro, claro, sí, 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 porque algunos comentarios que se escuchaba por ahí en las redes sociales que el cardenal de Kenia me decía, ¿y por qué se olvidaron de mí? También Sí, algunos que querían ser papa, ¿no? Entonces, claro. Pues sí, yo creo que en el fondo todos quieren y todos deben llevar a un nombre pensado, porque uno improvisar ahí me parece que también es como un poco irresponsable, entre comillas. Entonces, aunque todos digan que nadie quiere, yo creo que por allá en el fondo, yo creo que dirían, si me llegaran a elegir, aunque no sea posible, me pondría el nombre X, porque que a uno se le ocurra ahí cuando lo eligen, pues es un poquito como de improvisar y el nombre marca una dirección. Entonces yo claro, creo que sí. más de uno sí lo piensa en serio, pero bueno, así es, no todos llegan y bueno, hay que entender que esto no es, ahora, nosotros mismos nos traicionamos con el lenguaje, ¿no? Porque que es como el puesto más importante, que llegar a esas alturas, que antes como que uno debería decir, uy, qué responsabilidad le tocó, que Dios le Sí, ayude, ahora claro, sí que le toca ser más servidor, pero sí, sí, nuestro lenguaje nos traiciona porque siempre hablamos diciendo, uy, ahora sí ya es el más importante, el primero, el llegó a tener ese honor. No sé, nos falta darle tanta vuelta a nuestra vida cristiana como para entenderla de otra manera que, claro. que no Ujú. es fácil, porque seguimos con los criterios del mundo. Parece que ser papa es más importante que ser laico. Y según una iglesia sinodal, o como lo decía Francisco, la mayor importancia es el bautismo, que todos somos hijos e hijas de Dios. Sí. Pero en la práctica nosotros seguimos hablando con las categorías del mundo en cierto sentido, o sea, quién tiene mayor título, mayor prestigio, mayor estudio, mayor, no sé, es complejo Sí, eso. porque si nosotros miramos dentro de la misma jerarquía de la iglesia, prácticamente hay solo tres categorías, ¿no? El obispo, el sacerdote y el diácono, ¿no? Todas las demás son títulos, ¿eh? Pero como usted Ujú, compartía, a veces damos más importancia, no, hay el cardenal, ¿no? Es ujú, un servicio a la iglesia, ¿no? No es un título, no es una ordenación, es un servicio dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, sí, el ujú. modo a veces, el lenguaje que usamos tiene mucha connotación, ¿no? Un poco de de la paganidad que a veces vivimos Exactamente. dentro de la iglesia, ¿no? Sí, pero sí, creo que como usted compartía también, hay que ver ahora en los próximos, no sé, a ver la próxima comunicación oficial, una exhortación, una encíclica, no lo sé, lo que va a salir por ahí, porque mirando un poco el programa que he presentado un poco la curia romana, que el 18 de mayo creo que es Mm. la apertura Su primera oficial del... misa como pontífice, sí. Sí, sí. Entonces tendrá muchas cosas que organizar y planificar para después empezar a dar un tinte en su Ujú. pontificado, ¿no? Así para nuestros telespectadores, oyentes, redes sociales que nos acompañan, ¿qué palabra usted diría así en este inicio de pontificado como iglesia que tenemos que ser?
Bueno, yo creo que tenemos que mantener la esperanza de Ujú. que vamos a seguir caminando y tal vez agarrarnos de las palabras que él ya ha dicho, una iglesia sinodal, una iglesia que quiere preocuparse por los que sufren. No dijo la palabra pobres, me hubiera gustado que dijera No, pobres, no la pero usó. bueno, ha dicho los que sufren, una iglesia misionera. Y lo de la paz del mundo, creo que este es un signo de los tiempos que es urgente, que de verdad lo tomemos en serio, pues para velar porque construyamos la paz. No es algo que se va a alcanzar 100%, pero que tenemos que estar ahí atentos, ¿no? Entonces yo invitaría pues a mantener la esperanza, pero no olvidar como esas palabras que acuñó el pontificado de Francisco para seguir trabajándolas y hablando de ellas y esperando que este Papa las continúe, las profundice y las siga impulsando para que nuestra iglesia se parezca más a la iglesia de Jesús, pero también a través de los siglos a la iglesia propuesta por Vaticano, que eso Claro. estaba ahí como olvidado en cierto sentido, pero con Francisco volvimos a recuperar esa iglesia pueblo de Dios y creo que eso, pero me quedaría con la palabra esperanza, no hay que perder la esperanza y o sea, en las virtudes teologales, la fe que este pontificado va a seguir adelante, la esperanza en que podemos ser una iglesia mucho más parecida a la iglesia que Jesús de alguna manera produjo, quiso, y el amor que siga siendo pues lo que nos mantenga en nuestra iglesia, ¿no? En esa unidad, en esa comunión y en esa apertura a todos. Que no nos vayamos a encerrar otra vez como en nosotros mismos, sino esta iglesia en salida, esta iglesia misionera, esta iglesia sinodal, que acoge a todos. Creo que, y pues como esta universalidad que mostró el Papa actual, pues que la siga poniendo en práctica, ya que habla tantas lenguas y que se emocionó al hablar de su diócesis, entonces que, que pueda seguir así como acercándose a los diferentes pueblos, diferentes realidades y les hable a cada uno desde lo que son, ya que él tiene tantos dones recibidos pues, por la formación, por la suerte que tuvo, ¿no? Porque no todos tienen la Claro. suerte de hablar tantas lenguas ni de tener Sí. tantas Sí. posibilidades en el mundo, ya que las Sí. tuvo, que las ponga al servicio para acoger esta iglesia tan plural, tan diversa, tan rica en culturas, pero que necesita este repensar cómo hacer florecer el Evangelio en cada lugar desde las culturas particulares y las necesidades propias. Muy bien, doctora Consuelo, muchísimas gracias por compartir con nuestros seguidores, con todos los que nos escuchan, de ayudar a entender un poco el camino, las novedades que el Espíritu nos suscita cada día y a través de la elección de nuestro Papa León XIV. La doctora Consuelo también es teóloga y también escritora de nuestra revista Iglesias Sin Fronteras, que podemos acompañarla todos los meses con su reflexión. Muchísimas gracias, doctora, y que continuamos nuestros diálogos acompañando ahí el Papa León XIV. Claro que sí. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes y con todos los que puedan ver esta conversación.